Buen día, estamos 4 de junio del 2021, listos para empezar la clase el día de hoy. Hoy día tenemos que trabajar la semana número 19. Primero voy a compartir el material. A ver, todos tienen el material en primer lugar. A ver, confirmen. Sí, profesor. ¿Listos? Ya. Hoy día nos toca hablar de la Gran Depresión. Este, Ya, no es el 3-0, por favor, es estamos hablando de historia. Y también nos toca hablar sobre lo que va a ser, bueno, nos toca desarrollar el tema de los momentos totalitarios, ¿no? Y bueno, esos son los dos temas que vamos a tratar fundamentalmente para poder entender este periodo, ¿no? Vamos a tratar de engarzarlo de acuerdo a las preguntas. Vamos a hablar de Hitler, vamos a hablar de Mussolini, es posible que lleguemos de alguna manera a tocar algo de lo que está pasando en este mismo momento en otros lados del mundo, ¿ya? Pero bueno, es fundamentalmente lo que vamos a desarrollar, ¿no? Ya, ya ves, pues, ¿para qué utilizas la camiseta en política? Ya ves, ahí están tus resultados, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, más allá de eso, vamos entonces a ver este tema. Vamos a tratar de organizarlo. A ver, ¿cómo empezar? ¿Por qué se le denomina en primer lugar el periodo entre guerras? Se le llama así porque es el periodo que va a transcurrir entre el fin de la Primera Guerra Mundial y los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Por eso las fechas que tú ves ahí, todo esto está transcurriendo entre 1919 y 1939. Creo que hasta ahí no debe haber mayor problema. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Qué acontecimientos tenemos? Tenemos el proceso de la Gran Depresión, tenemos el proceso de lo que va a ser el ascenso del fascismo, que son los dos temas que vamos a trabajar principalmente, pero también habría que señalar que está dándose otros acontecimientos. En el mismo Estados Unidos vamos a poder hablar del crack de los fabulosos años 20, que es una época de gran crecimiento económico, interesante en el caso norteamericano. Este, Luego, también a la par se está dando el desarrollo de la Unión Soviética, ya en aquel momento bajo el liderazgo de Stalin, con un gobierno, es cierto, ¿no? Hasta cierto punto totalitario, en relación pues a lo que va a pasar también en la zona occidental, ¿no? ¿Qué más? Al mismo tiempo podemos decir que eh, el mundo de alguna manera está buscando reactivarse ya de lo que ha sido pues las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y bueno, ¿no? En ese proceso de reactivación va a caer la llamada Gran Depresión, este, que no tiene nada que ver con, como te dije nuevamente, con el fútbol, no tiene nada que ver porque, con que prometiste que, que por lo menos en medio de tanta desgracia, aunque sea tu equipo gane. No, no tiene nada que ver con eso, profe, ya no se burle, profe, ya. En mi casa la gente está, está mal. Ya. Oye, ustedes son más alumnos. ¿Qué ha pasado con los demás? Todavía no se recuperan. Ya, ya. Entonces, pero bueno, más allá de ello, entonces hablemos de, ya, sin llorando, ya, más allá de eso, hablemos de la Gran Depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? La Gran Depresión viene a ser la gran crisis sistémica, la gran crisis del capitalismo mundial. Finalmente, el sistema capitalista va a colapsar en algún momento. ¿Por qué va a colapsar el sistema capitalista? Hay un investigador que se llama Kondratiev, ¿ya? Y Kondratiev dice que en el capitalismo, bueno, previo a todo esto, Kondratiev decía que en el capitalismo había oscilaciones. ¿Qué quiere decir oscilaciones? Quiere decir que había épocas en las cuales, de alguna manera,
el sistema enrumbaba, ¿no? Crecía, avanzaba, ¿no? Y había momentos en los cuales el sistema decrecía, entraba en crisis finalmente, pero que no había, bueno, que inclusive que esas oscilaciones cada vez se hacían más agudas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el sistema, ¿ya? A ver, vamos a utilizar esto, ¿ya? Utilicemos esto. Entonces, en el sistema ocurría esto, ¿no? Entonces, en algún momento crecía y por aquí de repente entraba en crisis, pero nuevamente se recuperaba y nuevamente entraba en crisis. Se recuperaba nuevamente y entraba en crisis. Pregunta, ¿qué está ocurriendo? Pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando de alguna manera con la crisis? Según Don Contratif. Vamos, esto es economía, esto ya ni siquiera es historia. ¿Pero qué está pasando? Ya, está en esa oscilación, pero ¿qué es lo que ves con la etapa de declive? ¿Qué es lo que ves con en la etapa de declive? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay momentos en el cual el declive baja mucho más. Y Contratis entendía que esto era producto de que, quieras o no, el mercado es anárquico. Profe, y eso quiere decir que en algún momento iba a caer y era posible que ya no levantara. Profe, ya no hable así, profe. Y pasó, o sea, y pasó, y ocurrió, ¿no? O sea, finalmente el sistema colapsó. Ahora, profe, colapsó ¿por qué? Porque seguro que vino alguien desde el Estado que quiso tomar el control de todos los medios, estatización. No, en realidad no fue así. Para poder entender por qué colapsa el sistema, primero habría que entender qué es lo que pasaba antes. Terminada la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, Europa es un desastre. Europa es un desastre. Y el desastre europeo se debe fundamentalmente, ¿ya? El desastre europeo, a que ahí es donde ha acontecido la guerra. Gran parte de sus industrias, tierras agrícolas están destruidas. Entonces, si alguien sí se ha beneficiado de este proceso de la guerra, ha sido Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la guerra no lo ha tocado. La guerra se ha dado fundamentalmente en Europa. ¿Ya? Entonces no ha sido afectado por la guerra. Si en algún momento la guerra llegaba a América, de repente las cosas serían diferentes, pero no llegó a América. Además, Estados Unidos entró en la última parte de la guerra y es uno de los vencedores de la guerra. Además de eso, ha estado Estados Unidos entra tarde al conflicto. El conflicto se inicia en 1914 y Estados Unidos está ingresando el 17. El conflicto está, la rendición de Alemania es el 18 y el Tratado de Versalles se está firmando el 19. Entonces, quieras o no, todo esto se va acomodando para que Estados Unidos pase por algo que se llama los fabulosos años 20. Fue una época de gran crecimiento económico, es una época donde algunos empresarios entendieron que lo que había hecho el Estado norteamericano en este contexto de la guerra, cuando le faltó fondos para poder invertir en la guerra, entonces lo podían utilizar ellos. ¿Qué es lo que hizo el Estado norteamericano cuando le faltó algunos fondos para poder solventar la guerra? Entonces lo que hizo fue emitir bonos del Estado norteamericano. ¿Ya? Profe, ¿para qué esos bonos del Estado norteamericano? Bueno, lo que te decía era que tú podías comprar tu bono. Ojo, esto no es regalar, ¿no? Esto es, tú compras tu bono, ¿no? Inviertes $100 en el Estado norteamericano, entendiendo que el Estado norteamericano va a ganar. Y cuando termine la guerra, el Estado norteamericano te va a devolver y te va a devolver con el interés de por medio. Y bueno, como Estados Unidos gana la guerra, empezó la devolución de los bonos de aquellos que habían apoyado al Estado norteamericano en la guerra. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, oye, eso mismo lo podemos utilizar a nivel empresarial. Lo podemos utilizar de la misma manera. Entonces, yo empresario, ¿ya? Puedo emitir bonos en algo que se llama el sistema financiero, en la bolsa de valores. Alguien compra ese bono, me respalda con su dinero y yo de luego le devolveré con intereses. ¿Ya? Inclusive si se juega en el mercado financiero, solito va ganando sus intereses, ¿ya? Algunos ganan, algunos pierden en la bolsa de valores, pero bueno, ahí está el circuito.
La cuestión es que el gran crecimiento norteamericano hizo que muchos fueran ganando, ¿ya? Gente que de la noche a la mañana decidió invertir en la bolsa de valores y le fue bien, le fue bien. A tal punto, ¿ya? Que muchas personas ¿no? Aquí decidieron que era mejor insertarse en este mercado y le fue bien, ¿ya? Empresas que antes habían sido este, fabricantes fundamentalmente de automóviles, diversificaron su rubro. Ya no estaban solamente en la producción de automóviles, ¿ya? Ese es el caso del caso de General Motors. General Motors pasa a ser ahora también General Electric. ¿Para qué, profe? Para lo que va a ser la producción de electrodomésticos. Ahora, para la época, realmente, tener un electrodoméstico, estamos hablando de los años 20 en Estados Unidos, tener un electrodoméstico es algo caro. O sea, tú alguna vez en tus dibujitos debes haber, no sé, haber visto pues en una casa norteamericana, la gente no sale con su escoba, ¿no? Sale con su aspiradora, ¿no? Entonces su aspiradora lo hace todo, ¿no? Con su aspiradora rápidamente y se hace la limpieza, ¿no? Entonces, esa es la idea, el chip que se va a empezar a incorporar en la persona, ¿ya? Que tu vida puede ser mucho más apacible mediante el uso de las máquinas, ¿ya? Las máquinas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, el costo seguía siendo elevado. Para bajar el costo, ¿ya? Para bajar el costo de estos productos, de estos electrodomésticos, lo que se hizo fue empezar a producir en grandes cantidades. Pero otro problema sería, si yo produzco en grandes cantidades y no me compran, yo podría colapsar. Entonces, lo que empezó a utilizarse fue el llamado crédito. ¿Qué es eso, profe? El crédito. El crédito es compra el día de hoy, vive el día de hoy y págalo mañana en cómodas cuotas. ¿Sí? Por ejemplo, muchos en esta pandemia han tenido que adquirir computadoras inclusive a plazos. ¿No? No lo han podido comprar inmediatamente, pero tienen ahí su computadora. Y si te has dado el tiempo de repente sacar aunque sea a plazo tu computadora, por lo menos un nivel medio, ¿no? En algunos casos de repente un poco más excesivo. Entonces, has tenido que adquirir un computador de repente de un precio mayor, pero bueno, de una buena calidad. Listo. Total, lo vas a pagar y solito, entre comillas, se va a pagar. ¿Ok? Eh, ahora, continuemos, ¿ya? Continuemos. ¿Cuántos de ustedes ha comprado alguna vez en su barrio ya un electrodoméstico? Un televisor, una radio, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Alguna vez han comprado algún electrodoméstico a crédito o no? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Sus padres han comprado? Bueno, sus padres, ¿no? Claro, ¿no? Sus padres, ¿no? Listo, ¿no? Ya, claro, en el caso de nosotros todavía es un poco difícil. Yo recuerdo una vez cuando empecé a trabajar, ya de manera un poco más formal. Entonces, lo primero que quise fue sacarme una computadora. Y bueno, ¿no? Cuando quise sacar la computadora fui a un lugar, ¿ya? Que es que hay siempre en los conos, ¿no? Algo así de electricidad, ¿no? Electra, algo así, ¿ya? Y fui, y le señalé, ¿no? Que quería tal computadora. Y me dijo, bueno, sí, podemos darle el préstamo, tal, 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 ¿ya? Pero son en 36 cuotas. ¿Qué? Sí, son en 36 cuotas. No, le digo, no es mucho, le digo. Yo lo puedo pagar en 3 cuotas. En 3 cuotas hago mi esfuerzo y lo pago. No, aquí el mínimo es 24 cuotas. No entiendo. Si yo le iba a pagar el producto en menos tiempo, si a él le conviene que yo saque su producto y me convierta en un cliente, ¿por qué me está pidiendo que pague en mínimo 24 cuotas? ¿Por qué? Ah, ya. Es que el negocio no está totalmente en el producto. El negocio está en los intereses. Profe, y eso pasa, pues. Eso pasa, en tu barrio pasa.
¿ya? El televisor que sacaste para ver a tu país en el Mundial de Qatar 2022, ese televisor, ¿ya? Este, si lo sacaste en 24 cuotas, pagaste mucho más intereses, ¿no? ¿Ya? Ya, profesor. Entonces, ya, le, ya, le voy a tirar mi piedra. Entonces, entonces, yo iba a esta cuestión, ¿no? Los intereses. Entonces, lo que aquí se está, lo que está haciendo es especulando con los intereses. ¿Ya? Esa es la especulación. ¿Ya? Eso es un punto. Entonces, profe, lo que se gana es con los intereses. Entonces, eso, quieras o no, también, para algunos es un soporte, para gente que no tiene un poder adquisitivo medio, es un soporte. ¿Ya? ¿Cuántas veces personas que de repente de lugares humildes, ¿ya? Le pueden comprar de repente a su hijo, ¿ya? Un pantalón, no sé, de marca, una camisa de marca por su cumpleaños, y lo saca tu mamá a pesar de que de repente trabaje, no sé, de ambulante en un mercado, te lo saca pues en 10 cuotas, en 20 cuotas, paga de sol a sol, y lo hace. Profe, pero entonces las cuotas aminoran de alguna manera, entre comillas, el peso. Aunque en la realidad el producto se lo están vendiendo por dos o tres el precio, ¿no? Pero bueno, es así. Pero esa especulación. Ya, esa especulación que tú ves en pequeño, en un cono, aquí es una especulación mayor a nivel de fábricas. ¿Ya? El crédito se va a empezar a difundir. Y la televisión va a ser un medio muy interesante para poder difundir mucho más esa especulación. Pero usted está diciendo que a través de la televisión me pueden vender y me van a convencer de comprar algo que de repente no necesito. Nunca te ha pasado. Nunca te ha pasado. Vas a la tienda a comprar un producto, ¿ya? Por fin lo tienes, lo pruebas y no es tan rico como decía, pero ya lo compraste. Ya, profe, ya, ya fue, profe, déjeme así. Entonces, ya, entonces, es la especulación, es el uso de los medios. Y los años posteriores a 1919 fue la época del boom económico. Hubo gente que nunca había tenido un electrodoméstico en su casa y ahora tenía dos, ahora tenía tres. Profe, porque tenía más dinero, no, porque tenía más crédito. Empezaba a regalarse electrodomésticos. O sea, en una boda tú regalabas tu electrodoméstico, listo, ¿no? Para la familia, listo. Profe, y eso está ayudando e impulsando mucho más el consumo. Pregunta, ¿eso estará haciendo crecer mucho más a la fábrica de electrodomésticos? Creo que sí, ¿no? Pregunta, ¿eso estará haciendo aquí, ¿no? Que sus bonos en la bolsa de valores crezcan, aumenten? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Eso estará haciendo que gente compre esos bonos para poder obtener ganancias? Para aquí, ¿no? Beneficiarse del crecimiento de esa empresa en la bolsa de valores. Sí, sí. Y todo fue una vuelta así, así. Toditos empezaron a hacer eso. Se llegó a tal extremo que la ama de casa que guardaba antes su platita debajo de su colchón ya no lo hacía. Ahora lo ponía en bancos. Ahora inclusive, no solamente en bancos, en algunos lo metían a la bolsa de valores. El señor de la tienda, el señor que tenía aquí, ¿no? En ese momento su peluquería, también invertía en la bolsa de valores a ver si sacaba algo más. Que es una época interesante. Y como las cosas iban bien, ¿ya? Y Estados Unidos se convirtió en la tienda del mundo, aprovechando que Europa estaba destruida, ¿ya? Y Estados Unidos está abarcando cada vez un mayor mercado. Latinoamérica está cayendo bajo su control. Hay un país por ahí que está celebrando, dice su centenario de la independencia, que le ha tocado la puerta a la banca norteamericana y le ha dicho, oye, préstame pues, estoy por celebrar mi centenario de la independencia como debe ser. ¿Ya? No sé,
yo te voy a devolver con intereses, yo siempre devuelvo, ¿ya? No soy cualquier país, ¿ya? Profe, ¿y qué? ¿Le prestó? Le prestaron, pues, ¿ya? Le prestaron. Era un país de bandera roja y blanca latinoamericano. Ya, profe, ya, suave. Pero ese es el escenario, ¿ya? Ese es el escenario. Entonces, ¿ya? Entonces, los años 20 es una época de gran consumo. Gente que nunca había salido de su casa, y no por pandemia, como es tu caso, ¿ya? ¿Ya? Gente que nunca había salido, ¿ya? De viaje, ¿ya? ¿Ya? Más allá de repente de su ciudad, ¿no? Ahora se daba el lujo de ir por un crucero por el mundo, ¿ya? Porque es así. Entonces, ¿ya? Profe, crucero por el mundo, crucero por el mundo. ¿Tanta plata tienen? No, no tienen plata. Lo que tienen, ¿qué cosa es? Vamos, ¿qué es lo que tienen? No tienen dinero, ¿qué es lo que tienen? Tienen crédito. Exacto. Pregunta, pero estás viviendo el crédito, o sea, estás viviendo sobre una cuestión futura. Y en la bolsa de valores fue peor. Empezaron a especular sobre el mismo crédito, especular sobre lo que ya se estaba especulando. Algunos de la bolsa de valores decían, esto va a crecer tal, tal. Ya llamo aquí a algunas personas, ellos invierten, ellos ponen aquí 100,000, yo pongo 100,000 más, y cuando ganen, él ganará, a cada uno le repartiré, ya, lo que le corresponde, pero yo habré ganado por todos ellos. Y empezaron a especular, se empezaron a prestar. Gente que ya no, inclusive ya no ponía su dinero, sino que empezó a prestarse para meterlo en la bolsa de valores y para poder de esa manera sacar mucho más. Claro, igualito que tu tío que va, que compra la tinca por valor de 500 soles, igualito, igualito. Ya, profe, ya sabe, profe. Pero eso fue, pues, ¿no? Mientras tanto, al otro lado, ya, al otro lado, encontramos apostar que Perú iba a ganar. 500 soles. Ya. ¿Y que iba a golear? Apostó por cada gol. Ya está peor. Ya. Entonces, ya. ¿Ves? Te estás desestresando aquí. Ya, te estás desestresando, tranquilo. Ya. Entonces, ya. Entonces, en Europa las cosas la están pasando mal. Y en Europa están mirando lo que está pasando en Estados Unidos y están criticando lo que está pasando en Estados Unidos. ¿A qué punto están criticando? A tal punto que le están diciendo, oye, ¿sabes qué? Esos norteamericanos realmente se han dejado ganar por el dinero, se han dejado ganar por las cosas, se han dejado ganar por lo metálico, simplemente por ello. Y eso nos hace reflexionar. Y reflexiono acerca de qué es el hombre. Claro, hasta este momento todos se han preguntado sobre qué es el progreso, qué es la justicia, qué es la libertad, y nadie se ha preguntado de si todo eso, ¿ya? Que han hecho, inclusive algunos han hablado de marxismo, otros han hablado de sobre el positivismo, pero nadie se ha preguntado si el hombre está tranquilo. Nadie se ha preguntado por el principal actor aquí. Nadie se ha hecho una pregunta ontológica sobre el ser del hombre. ¿Qué es el hombre? Y en Europa la respuesta será: el hombre es un ser para la muerte. El hombre es un Dasein. El hombre, lamentablemente, se ha dejado mover por las cosas y se ha olvidado de sí mismo. Ve los muertos, pero jamás entendería que uno de esos muertos podría ser él. No. Lo demás, la sociedad se ha convertido simplemente en cosas.
cosas que tienen un precio. Claro, Día de la Madre, le regalo algo a mi mamá. Día del Padre, le regalo algo a mi papá. Día, aquí, ¿no? De los enamorados, le regalo algo a mi enamorada, listo. Y así. Y he entendido que el mundo solamente es regalar. Y he entendido que los sentimientos del hombre se pueden comprar. Y he entendido que simplemente todo termina en una vitrina y con un rótulo de oferta. Y no he entendido qué es el hombre. Porque no se da cuenta que es un ser para la muerte. Que es un ser que tiene muchas posibilidades, pero que todas esas posibilidades se acaban con algo que se llama la muerte. Él nunca pidió venir a este mundo. Él ha sido arrojado a este mundo. ¿Te suena o no? ¿Alguna vez has escuchado sobre eso? Profesor Heidegger, pues. Heidegger, el primer Heidegger, el que está criticando desde Ser y Tiempo, desde Europa. Profe, ya pues, ya. Deje de meterse en clase de filosofía. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver. O sea, cuando tú tratas de explicar a Heidegger, tienes que explicar en base a qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Su Dasein está ahí. Entonces Heidegger es el que sí se da cuenta de qué es el hombre, es el Dasein. Es el que sí se está dando cuenta. ¿Ya? Porque dice que es un ser para la muerte. Mira cómo está Europa. Europa está destruida. Terminada la Primera Guerra Mundial. Y era Europa donde se había desarrollado la gran filosofía. Era Europa donde se había desarrollado la economía política aquí británica. Era Europa donde había dado el gran despunte tecnológico, científico. Y ahora mira, todo eso está destruido. Por eso Heidegger y su ser para la muerte. Mientras tanto, cruzando el océano, llegas a dónde? Mientras tanto, llegas a Estados Unidos. Y en Estados Unidos la gente está de fiesta. La gente está, ¿no? En lo máximo, ¿no? Y así. Entonces hay un gran impulso al consumo en Estados Unidos, hay una gran especulación financiera y todo eso tiene que ver entonces con estos fabulosos años 20. Pero estos fabulosos años 20 nos van a llevar pues a la Gran Depresión. Porque en algún momento ya no pudiste especular sobre lo especulado. La banca, días antes del crack del 29, ya empezaba a tener problemas. Se tuvo que inyectar más dinero por parte del gran empresariado para evitar que esto colapsara antes. Pero lo único que hicieron fue darle tiempo. Y en ese tiempo hubo gente que sacó su dinero, sabiendo cómo iban a ir las cosas de aquí en adelante. Hubo otros que no. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Qué nos ha llevado a esto? Bueno, la gente decía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El mercado, la faire, dejar hacer, dejar pasar. El mercado solito se va a arreglar. Déjale todo al mercado. Inclusive, cuando empezaron las primeras crisis, dijeron, no, más bien, deja que caiga. Deja que entre en crisis, porque solito se va a levantar. Esto ya ha pasado antes. El mercado solito se va a recuperar. Pero ya no era igual. Estados Unidos se había convertido en el centro financiero mundial. Ya no estaba jugando solamente con la economía de un país, estaba jugando con la economía mundo. Empezaba a haber exceso de producción. Pregunta, ¿qué pasa si ya hay exceso de producción a nivel, por ejemplo, de artefactos? Ya si la gente no compra, ¿qué va a pasar con esa empresa? Tendrá que salir más allá, pero momentáneamente empezará a tener problemas. Va a empezar a tener problemas para dónde almacenarlos. Segundo, si voy a seguir produciendo lo mismo o de repente un poco más. Pero la especulación financiera continuaba. La especulación financiera le decía, produce, no, produce porque no podemos parar. Y esto es anárquico. O sea, si yo había ya ganado 5 millones, yo quería 6 millones, yo quería 10 millones, yo quería 100 millones, 200 millones, y no tenía techo. Y de ninguna manera iba a permitir que tú pararas y dijeras, no, oye, vamos a calmar la cosa. No. Y se continuó.
Y la espiral llegó a tal punto que llegamos al crack del 29, a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, al jueves negro. Profe, ¿de qué manera? Un buen día, en la Bolsa de Valores, los precios de grandes empresas cayeron por los suelos. Imagínate que tu papá fuera uno de los que había invertido en la Bolsa de Valores. Imagínate que hubiese retirado todo el dinero de toda la familia, si hubiese prestado dinero, hubiese invertido en la Bolsa de Valores. Vamos a poner un monto, ¿ya? 5 millones de soles. Vamos a ponerlo así, o 5 millones de dólares, ya tanta cosa. 5 millones de dólares. Profe, mucho dinero. Imagínate. Pero tenía 5 millones. Al otro día, o en la tarde, ese mismo día, cuando cae la bolsa de valores, tenía 3 millones. Profe, pero no ha sido mucho, 2 millones, todavía recuperar, tiene 3 millones en deuda. Ya no tiene 5 millones de dólares de aquí, ¿no? Como capital. Ahora tiene 3 millones, pero en deuda. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que hizo la gente en esta época? Habían empeñado su casa y todo. ¿De dónde va a devolver el dinero? Mucha gente subió al último piso de Wall Street y se aventó. Por esa época, ese día y al otro día también, empezó a llover gente. Empezó a llover gente, literalmente. Había dado inicio al crack del 29. Profe, ¿qué? Así fue. Así de crítico fue. Entonces, cuando nosotros decimos qué fue la Gran Depresión, ya, y eso que se había iniciado en Estados Unidos, rápidamente se empezó a difundir al mundo. Motivo, profe, trataron de cobrarle entonces a sus a sus deudores, ¿no? En algún momento dijeron, oye, Perú, tú me debes, ¿no? Págame, Perú. Sí, págame. No, más bien yo venía a prestarme. No, no te pases. ¿Dónde te voy a? Págame. Más bien, mis empresas ya no van a producir. Muchas empezaron a cerrar. La pregunta es, si cierran, ¿necesitarán materias primas? Vamos, si cierran las empresas, la fábrica, ¿necesitan materia prima? Ya no, ¿no? Peor le va a ir al exportador de materia prima. Porque él ni siquiera vive de la producción. Él vive simplemente de exportar materia prima, de exportar rocas, de exportar lana, de exportar aquí simplemente material en bruto. Profe, entonces, ahora entiendes por qué el gobierno de Leguía colapsará, entrará en crisis. Profe, desempleo, desempleo. Y no solamente en Estados Unidos, se empezó a difundir al mundo. Por eso que algunos comparan la Gran Depresión con los sucesos del día de hoy. Mucha gente ha perdido sus empleos formales al día de hoy. Profe, pero todo esto es culpa del comunismo. Pregunta, ¿dónde está el comunismo? A ver, en todo, en todo lo que he visto aquí. ¿Dónde está el comunismo? Más bien, la Unión Soviética en ese momento ya debe haber estado por lo menos tranquila, porque como la Unión Soviética estaba cercada, ¿ya? Económicamente, ¿ya? Entonces, el crack del 29 golpeó en todos lados, excepto en la Unión Soviética. Motivo, profe, está cercado, pues. Entonces la Unión Soviética continuó con su plan quinquenal. Ah, profe, ahora entiendo por qué rápidamente se industrializa. Ahora entiendo por qué rápidamente en algún momento llega a ser una gran potencia en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y en pocos años. Profe, pero hubo ya imposiciones. Sí, eso sí, yo no te estoy diciendo que no. Entonces, la Gran Depresión representó el colapso del sistema capitalista. Hubieron voces en ese momento en Europa misma que decían, ¿ves?
¿Ves cómo se han dado las cosas? Esto fracasó, ya lo sabía, se veía venir. Y hubieron voces peores todavía. Y las voces peores decían, si se acabó el capitalismo, ¿qué es lo que viene? Vamos, si se acabó el capitalismo, ¿qué es lo que viene? ¿Ya? Ese fantasma que recorre Europa, el comunismo, listo, el comunismo. ¿Tú te imaginas al empresariado en ese momento? ¿Tú te imaginas? ¿Ya? No, el empresariado estaba en crisis. Estaba en crisis. No sabía qué hacer. Y la crisis va a sacar lo peor del empresariado. ¿Cómo que la crisis va a sacar? Claro, cuando el empresariado se siente en crisis, ya no va a entrar a cuestiones de derechos humanos. No, no, no. Hay que reprimir. Al primero que en algún momento, no, oye, el comunismo, allá, reprímelo. Está bien, profe, hay que reprimirlo. Por ahí, oye, quiero libertad. No, ese también es como, reprímelo. Oye, pero quiero derecho, reprímelo. Oye, pero profe, ese no era comunista. No importa, reprímelo. Tú también proclama, reprímelo. Y se va a convertir en un represor terrible. Así se va a dar en Europa. Así se va a dar en América Latina. ¿Por qué crees que termina el régimen de Leguía y qué es lo que se inicia en el Perú? Es el golpe militar de Sánchez Cerro. Se inicia el tercer militarismo. ¿Militarismo solamente hubo en Perú? No. Durante esta gran depresión es en toda América Latina. Pregunta examen de admisión San Marcos. Profe, ya. Suave, profe. Pero así fue, pues. Profe, pero realmente colapsó el sistema y nunca más se iba a recuperar. Al final sí cambió. Porque lo que había colapsado fundamentalmente era el modelo. ¿Qué modelo, profe? El modelo liberal clásico. Y se decidió de ahora en adelante, como no, llevar a cabo un reacomodo del modelo económico. Profe, pero el modelo, claro, en esa época, hasta antes de esto, de la Gran Depresión, todos decían, el modelo no se toca, el modelo económico está bien. Tuvo que pasar la Gran Depresión para decir, oh, no, ya tócalo, ya fue, ¿no? ¿Ya? Entonces representó el colapso del sistema capitalista que trajo como consecuencia el reacomodo económico mundial, dando paso a un modelo liberal clásico al modelo keynesiano. Claro, finalmente, frente a todo esto, alguien dice, oye, pero hay un señor que se llama John Maynard Keynes, que no es comunista, y que te dice, oye, el Estado debe tener un rol más activo. No todo puede aquí entenderse como parte del negocio empresarial. No todo tiene que estar en el sector privado. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuestiones tan básicas como la salud. La salud no es un negocio. No puede ser entendida como un negocio. Entonces, la salud tiene que ser entendida como un derecho. Y si el privado en este momento no está en condición de darla, o peor, si los precios no van a ser accesibles para la mayoría, entonces el Estado tiene que intervenir, pues. Y en este caso, en este momento donde todo está colapsando, el Estado tiene que intervenir. Pero no porque el Estado elimine al sector privado, sino para que el Estado sea, aquí no, sea alguien que junto al privado ayude a que se recupere la economía. No, profe, esto es comunismo. No es comunismo, pues. Esto es modelo keynesiano, que va a dar nacimiento en Occidente al llamado estado del bienestar. ¿Y qué es el estado del bienestar? Que el Estado se preocupe, no por todo. El Estado no te va a poner una tienda en la esquina. El Estado se debe de encargar de cosas, de cuestiones básicas. Que la gente tenga una vivienda. Que la gente tenga acceso a servicios básicos, como salud
educación, por ejemplo. Que la gente pueda tener, ¿qué cosa? Trabajo. ¿Para qué? Para que de alguna manera pueda dinamizarse la economía y que el sector privado siga sin mayor problema. ¿Quién va a aplicar eso? Lo va a aplicar un señor que se llama Roosevelt. Porque su antecesor, el señor Hoover, ¿ya? El presidente Hoover, no logró aquí ponerle paños fríos a la crisis. ¿Qué hizo Hoover? Hoover, ¿ya? Luego de lo que fue el crack del 29, el jueves negro, Hoover sacó dinero de las arcas del Estado para apoyar a la banca norteamericana y poder reactivar la economía, o sea, dar una nueva inyección de dinero, ¿ya? Pregunta, si tú fueras una de esas personas que ha dejado su dinero en el banco, los bancos también colapsaron, de hecho, ¿eh? Los bancos cerraron y tú no podías sacar tu dinero, pero el Estado acaba de hacer un desembolso y te ha dicho, ¿no? Con el objetivo de que la gente pueda acceder a su dinero. Pregunta, ¿tú confiarías en que todo se va a reactivar o buscarías sacar tu dinero? ¿Qué harías? ¿Tenías dinero en el banco? ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? ¿Que se reactive o vas a ir a sacarlo? ¿Lo vas a ir a sacar, sí o no? Listo. Si tú crees que el jueves negro había sido terrible, el martes negro fue peor. La gente se aglomeró en los bancos. Empezaron algunos saqueos terribles en Estados Unidos. Entonces el modelo había tocado en ese momento fondo. Por eso que Roosevelt dice, no, apliquemos el New Deal, apliquemos medidas keynesianas. Cuando Roosevelt ingresa al poder, aplica esto. ¿Qué hace? Establece comedores populares, por ejemplo. Comedores populares. Pero eso es asistencialismo. La gente no tiene que comer. ¿Qué vas a hacer? Mira a la gente. Mira a los niños. Lee inglés. ¿Profe qué? Claro, así estaba. Esta era la situación de Estados Unidos. Quebrados. En problemas. Ahora, si esto es Estados Unidos, ni te imagines Perú. Ahora, ¿te imaginas Alemania? O sea, Alemania venía golpeado después de la Primera Guerra Mundial. Encima, con el Tratado de Versalles le habían impuesto de todo. Estaba en hiperinflación de 15.000%. Encima le cae la Gran Depresión. Ahora entiendes el ascenso de Hitler. Ahora imagínate. Ahora entiendes por qué Hitler. Profe, así estaba, ¿no? Ahora, continuemos. Entonces, Roosevelt tiene que aplicar medidas asistencialistas porque no hay otra. Impulsa obras públicas, construir carreteras, hospitales, ya todo lo que es el sector servicios. ¿Por qué, profe? Electrificación, agua y desagüe. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado impulsa obras públicas? El objetivo es que llegue estos servicios a la gente. Sí, eso es uno, pero dos, ¿por qué? Porque hay que darle empleo a la gente. El Estado va a tener que sacar de sus arcas y pagarle a la gente. Ahora, había gente en ese momento que decía, oye, espérate, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, o sea, yo no soy un obrero. Yo estoy buscando trabajo como ingeniero. No hay. Como abogado, no hay. Como administrador de empresas, no hay, señor. Mira, aquí tiene una pala, usted se dedica a hacer zanjas y le vamos a pagar, pues, ¿no? A ver cuánto le pagamos, a ver cuánto cobraba usted a Tander. Mire, yo como administrador mensualmente me llevaba $5,000. No, señor, aquí es $50 semanales. ¿Qué? Es lo que hay. Es lo que hay. Si no, disculpa, pero hay otra gente que sí necesita ese trabajo. ¿Qué crees que pasó con esa persona? Tuvo que asumirlo. Profe, es como algunos
intelectuales que al día vivían en taxi. Claro, algo similar. Profe, ¿ves? Ya, profe, ya suave, profe. Ya, o sea, tanto postulo a la universidad para terminar taxista, pero oculto, pues. Ya, entonces, así era, ¿no? Obra pública para ganar, para poder emplear gente. Se estableció un seguro de desempleo, sí, pero primero necesitabas tener el empleo, ¿no? Uno. Se estableció la ley Wagner. ¿Y la ley Wagner para qué fue? La ley Wagner te dice, oye, ¿sabes qué? Señores del sindicato, vamos a coordinar con ustedes. El sindicato no puede desaparecer. Señores empresarios no pueden hacer desaparecer el sindicato. Señores del sindicato, ustedes tampoco pueden ir en contra del empresariado. Estamos en condiciones malas, así que también, pues, aquí pidiendo mejoras laborales. ¿Dónde? Vas a hacer quebrar al privado. Yo voy a interceder. Empresario, no te vas contra el sindicato no te vas contra el empresario. El Estado interviene. Profe, y si así y todo, el sindicato no entendía, ¿ya? O el empresario no entendía, entonces podías echar mano de otra cosa. Profe, ¿de quién? Al Capone. ¿Al Capone? Claro, la mafia. Así que tú no entiendes por las buenas. Bueno, mañana terminaba pues en un río. Entonces las cosas sí tienen arreglo, como que no. ¿Ya? La pregunta es, ¿con todo esto salieron de la crisis? Así como tú ves, ¿salieron de la crisis inmediatamente? ¿El New Deal te está hablando de salir de la crisis inmediatamente? No, no se salió de la crisis inmediatamente. Esto iba a ser algo de tiempo. A no ser que inyectes dinero de gran manera. ¿Y cómo inyecto dinero de gran manera? No hay industria que inyecte más dinero que la industria bélica. ¿Cómo que la industria bélica? Claro. ¿Cuánto crees que cuesten los tanques, aviones, los grandes buques, toda la fuerza terrestre? Pero verdad, ¿no? Claro. ¿Me está hablando de una guerra? Claro. Y no cualquier guerra. Tiene que ser una guerra mundial. Ese será, ¿ya? Una suerte de electrochoca al sistema para poder recuperarlo. ¿Quieres levantar ese muerto? Necesitas una guerra. ¿Cuándo terminó la Gran Depresión? 1939. ¿Qué se inicia en 1939? ¿Qué se inicia en 1939? La Segunda Guerra Mundial. Listo. Ahora entiendes por qué la guerra. Profe, ¿me está diciendo que la guerra tiene un interés económico? Está ahí. Pero si quieres la guerra, necesitas preparar a los actores en la guerra. Y para hablar de los actores en la guerra, tienes que hablar de los momentos totalitarios, pues. ¿Profesor no lo empobrece más? No. Hasta Perú le va bien en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque si estas empresas bélicas, empiezan a producir, empiezan a pagar, en ese momento, otras empresas se van a recuperar. Y tú, que eres un vendedor de materia prima, también te vas a recuperar. Por decir, hasta Perú le fue bien con la guerra. Tú no exportaste, pues aquí, tú no exportaste en ese momento, pues cañones. No, tú vas a exportar, caucho, minerales. Claro. Pero no habían caído las empresas, pero se recuperaron. La guerra te demanda millones. Dile a tu papá que te compre un tanque de guerra el día de hoy. Uno de verdad. Uno de fabricación alemana. Profe, ni el Perú tiene. ¿Cómo tener yo? Listo. Ahora imagínate cuánto costaría la Fuerza Armada Alemana.
¿cuánto costaría la Fuerza Armada norteamericana, la Fuerza Armada inglesa? Son millones. Profe, pero así no es, pues. Para salvar la economía, entonces van a tener que haber muerto 60 millones simplemente. 60 millones. Nada más. Es algo que se tiene que hacer por salvar la economía. Qué crudo, ¿no? Pero así fue, con 2 bombas atómicas, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Tenemos el nacimiento de los movimientos totalitarios. ¿Qué es un movimiento totalitario? Algunos creen que Mussolini y Hitler nacen producto del crack del 29 y no. El crack del 29, la Gran Depresión, ayuda a que se consoliden estos grupos. Pero estos grupos nacen de la crisis post Primera Guerra Mundial. Mussolini llega al poder en 1922 y para 1922 no había Gran Depresión. Hitler va a intentar dar el golpe de Estado en 1924 y para 1924 no había Gran Depresión. Entonces, estos momentos nacen de la crisis post Primera Guerra Mundial. De lo que te estaba hablando Heidegger, pues. De lo que estaba quejando, ¿no? Entonces, tenemos ahí el movimiento totalitario. ¿Qué son los movimientos totalitarios? Son movimientos políticos extremistas, fundamentalmente pragmáticos. ¿Qué quiere decir fundamentalmente pragmático? Bueno, primero, ¿qué quiere decir extremista? Bueno, en el caso del movimiento totalitario y fundamentalmente el fascismo, ¿ya? Si existía el comunismo, que era la extrema izquierda, entonces ellos aparecen como la extrema derecha. Como dice aquí, aquí en este otro puntito, ¿ya? Estos movimientos, algunos dicen, son movimientos conservadores. No son conservadores. No son movimientos conservadores. ¿Ya? Como en algún momento cuando se hace la discusión entre Ribagüero y Mariátegui, en esta época, justo en este contexto, Mariátegui, ¿no?, le había dicho conservador a Ribagüero y Ribagüero reacciona y le dice, señor Mariátegui, ¿no? Eh, aquí, ¿no? Con lo que usted me dice, me parece que no me ha entendido realmente. Yo no soy conservador, yo soy reaccionario. ¿Qué quiere decir reaccionario? Frente a su propuesta yo reacciono. Yo no quiero conservar lo anterior totalmente. Eso es parte de mí, pero yo reacciono frente a usted. Yo reacciono frente a su propuesta de socialismo, ¿no? Popular y todo eso. Yo reacciono. Entonces, el fascismo es un movimiento reaccionario que surge en Europa Occidental como reacción, uno, a la crisis económica post Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la crisis ha afectado, está bien, al que menos tiene, pero también ha afectado al que de alguna manera era clase media y creía que era clase alta, pero está en crisis. ¿Qué, profe? Aquel que de alguna manera abraza, dice, ¿no? No, vive el empresariado y todo, pero él no es ese gran empresariado. Él quisiera hacerlo, pero no lo ha llegado a hacer. Pero es un defensor, ya él sí va a defender, porque también lo ha golpeado. Te dije, ¿no? Yo tenía mi pequeña empresa, quebró después de la Primera Guerra Mundial. Yo era intelectual, tenía de alguna manera mis ingresos a partir de que era, no sé, contador, era abogado, en fin, pero se fue todo a crisis y terminé siendo alguien que agarraba una pala para cavar una zanja, no te pases. Algo no está bien. ¿Y qué no está bien? No está bien el sistema.
¿Quién tiene la culpa? Los comunistas. Todo es culpa de los comunistas. Sí, ese es el discurso del movimiento fascista. Y para esta época era cierto, pues. Para esta época, frente al triunfo de la Unión Soviética en 1922, la formación de la Unión Soviética, al otro lado en Occidente hay un temor en ese momento a la posible expansión del comunismo soviético, que podría llegar entonces hacia Europa. Profe, como el día de hoy, pues. A ver, espérate. ¿Existe Unión Soviética el día de hoy? Claro, pues, profe. Oye, la Unión Soviética desapareció en 1991. Pero Rusia, ve, profe. Rusia, ¿tú crees que Rusia crees que es socialista? En Rusia tienen otro tipo de cosas. En Rusia, en Rusia hay problemas de narcotráfico. En Rusia hay problemas de trata de blancas, ¿no? Prostitución de alto vuelo. ¿Ya? Rusia está tratando en este momento más de tomar el territorio ucraniano. En el último mundial, en plena Plaza Roja, en una esquina había un KFC. ¿Que no es? No es, pues. Pero Irán sí. Irán es islámico. Irán es islámico. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Pero China es un capitalismo de Estado terrible. Más bien algunos países en la zona de Asia están aquí tratando de, aquí denunciando cómo se va expandiendo China, y China tiene como objetivo llegar hasta establecer una conexión directa con Alemania, con Inglaterra. Están haciendo tratados comerciales y todo eso. No, profe, mentira. Si a mí me han dicho a través de Willax que los comunistas están en todos lados. ¿Dónde? ¿Dónde? Profe, no, pero usted no ve Willax, ¿no? Empezamos con los problemas. Este, pero en esta época sí había, pues. En esa época, ya, hay un comunismo soviético que sí es superior, pero recuerda, está bloqueado. Y desde el momento en el cual no quisieron pagar su deuda externa, y lo vimos la clase pasada, del momento en el cual nacionalizaron las empresas, lo bloquearon. Tanta cosa. La distancia. ¿Ya? ¿Ya? Por ahí, a ver, cuidado con sus audios. ¿Ya? ¿Ya? Pero bueno, eso ocurrió. ¿Ya? Eso ocurrió en aquel momento. Entonces, así nace el movimiento totalitario. ¿Ya? Ahora, ese movimiento totalitario, ¿qué características tiene? Y aquí vamos a relacionarlo algo a la Unión Soviética, porque quieras o no, la Unión Soviética también tiene algo de totalitario. Es cierto, en el caso soviético, esto no está partiendo del empresariado, pero en el caso soviético, cuando llega Stalin, Stalin restringe libertades individuales, es un totalitarista. A partir del control del Estado restringe libertades individuales. Profe, ya empezó a criticar al rojo. ¿Que no puedo hacerlo? ¿Que tengo que parcializarme con uno de los dos? Claro, profe, sí o no. Solamente hay 2 puntos. Esta es historia. ¿Ya? Esto es historia, por favor. Entonces, ¿tú te imaginas a alguien llegando donde Stalin y decirle, Stalin, convoca elecciones. Stalin, haz reformas económicas? ¿Tú sabes dónde iba a terminar esa persona? Stalin, eres un dictador. Pregunta, ¿tú sabes dónde iba a terminar esa persona? Iba a terminar en una fosa común. Profe, ¿qué? ¿Van a matar gente en la Unión Soviética? Sí. ¿Por qué te voy a decir que no? El Estado en ese momento está más metido en sus planes quinquenales y todos tienen que aceptar el plan quinquenal. Pero al otro lado, pasando hacia Alemania, hacia Italia, lo mismo.
tenemos a la otra extrema. Frente a la extrema izquierda tenemos a la extrema derecha. Y la extrema derecha tampoco, pues te va a... ¿Tú te imaginas ir donde Hitler decirle, Hitler, elecciones pues, Hitler, eres un dictador? ¿Sabes dónde ibas a terminar? También muerto. Pues entonces, en ambos lados. Claro. Y aquí vamos a hablar ya del fascismo como tal. ¿Ya? Hablemos del fascismo. El fascismo es totalitario. ¿Ya? Estos discursos fascistas lo que buscan es restringir libertades individuales. Y mucho, lamentablemente, muchos de estos discursos se ha escuchado en estos días. O sea, a mí no me sorprendería que en algún momento alguien diga, oye, ¿sabes qué? No todos deberían de votar, pues, por culpa de esta gente que busca la democracia, por culpa de esta gente que dice que todos deberían ser tratados por igual, por eso estamos así. ¿Cómo es posible que le hayas dado voto a tanto ignorante que hay en el Perú? Pregunta, ¿esos discursos están presentes o no? ¿Ves? Profe, primero aprende a hablar, oye. ¿Cómo vas a decir aquí todavía condejo? Aprende a hablar. ¿El español se habla bien? ¿Aparece o no? Profe, eso es totalitario. Totalitarismo. ¿Por qué? Porque está diciendo que no todos somos iguales. Profe, pero eso de igualdad es comunismo. Pregunta, ¿eso no es uno de los principios de la Revolución Francesa? ¿Eso no tiene que ver con aquí con la ilustración? Profe, pero me está diciendo que estos movimientos totalitarios son antidemócratas liberales. Claro, y eso es lo que está en el segundo punto. También son anticomunistas porque entienden que el culpable de todo, o sea, necesita en ese momento decir, ¿quién es el culpable de todo? El comunista. El comunismo está en el mundo, estamos rodeados. Yo soy tu única salvación. ¿Ya? ¿Quieres salvarte de los comunistas? Yo te voy a salvar. El fascismo utiliza ese tipo de términos, utiliza ese tipo de lenguaje. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Me quiere meter miedo? Te quiere meter miedo. Todos son comunistas, yo te voy a salvar del comunismo. Ese es el discurso de Hitler. Ese es el discurso de Mussolini. Y cuando Mussolini había sido, en su época, de las juventudes socialistas. Cuando Hitler, su partido se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Partido nazi. Profe, ya suave, con estos términos. Yo no he querido, ahí está el tema. Es aristocratizante. ¿Qué quiere decir aristocratizante? Solamente unos cuantos tienen la verdad. Tú no tienes la verdad. La mayoría no tiene la verdad. Solamente unos cuantos y blancos son los que tienen la verdad. Tú como alguien del común va a tener la verdad, no te pases. Es corporativista. ¿Qué quiere decir corporativista? Niega que existan diferencias sociales, que luchas entre trabajadores, empresarios. Eso no existe. Eso es una invención del comunismo. En realidad nosotros lo que debemos buscar es la unidad nacional y eso va de la mano con el chauvinismo. Son nacionalistas exacerbados. Son capaces de agarrar tu bandera y decirte, lo estoy haciendo por tu patria, lo estoy haciendo por los que van a venir en adelante, lo estoy haciendo por las nuevas generaciones. Y un poco más si se pone tu camiseta y canta tu himno. Eso es el movimiento fascista. Pregunta, con todo esto, ¿lo van a adorar a Hitler o no? ¿Lo van a adorar a Mussolini o no en su momento? Claro que sí, va a tener gente. Profe, profe, ya.
Profe, está siendo grabado, yo no sé. Profe, va a desaparecer en un campo de concentración. ¿Ya? Entonces, profe, ¿quiénes apoyaban al fascismo? Allá. La pregunta es, entonces, ¿qué otras características podemos decir que tiene el movimiento totalitario, el fascismo? Es imperialista. ¿Qué quiere decir que es imperialista? Quiere decir, ¿ya? Que detrás de todo está el empresariado, pues. Como te dije, en este miedo al terror rojo, porque en esa época sí existía, entonces lo que buscan en ese momento, ¿qué cosa es? Eliminarlos, pero también, de alguna manera, ganar mayor predominio territorial, mayor poderío económico. Cuando Hitler te dice, teoría del espacio vital, dice, hay que lograr el mayor territorio para Alemania. Alemania se tiene que expandir. ¿Qué es lo que quiere Hitler? Quiere obtener en favor del empresario alemán recursos. ¿Quiere obtener qué cosa? Mercados. ¿O tú crees que Hitler quiere expandir su territorio solamente para que su mapa se vea más bonito? Pues entonces, ¿para qué es? Para poder expandir mercados. Claro. Ahora, vayamos al régimen. Vamos al fascismo. Claro, algunos señalan que el fascismo y el nazismo sí hay algún tipo de diferencia, ¿no? Bueno, el fascismo se inicia en Italia con Benito Mussolini. Mussolini había formado parte de las Juventudes Socialistas, finalmente se aparta, formó un grupo que se llamó los Camisas Negras, ¿ya? ¿Qué son los Camisas Negras, profe? Los Camisas Negras, ¿ya? Son un grupo de militares, muchos, ¿ya? Después de lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, desempleados, ¿ya? O aquí que ya no tienen los mismos ingresos. Y junto a esos camisas negras salían a las calles y si veían a un socialista, a alguien que se reclamaba comunista, o simplemente estaba reclamando por mejores salarios, nada más por eso, lo agarraban a palos, lo molían a palos. ¿Por qué? Claro. Profe, ¿por qué lo molían a palos? Porque así había que tratar a esa gente, decía. Esa gente no hay que dejarla hablar, te puede convencer. Esa gente hay que destruirla, hay que eliminarla. Muchos policías en ese momento miraban y decían, mira, más allá de todo, ¿ya? Yo quisiera hacer eso. Pero los derechos fundamentales no me dejan hacer eso. El pertenecer al Estado no me deja. Entonces déjales, pues que ellos lo hagan. Y ese grupo empezó a crecer, a tener cada vez mayor posicionamiento. Algunos policías se van a ir plegando ya esos grupos de los camisas negras. El grupo de los camisas negras va a crecer porque entiende que es necesario arremeter contra el rojo a palos. Ya nada de hablar filosofía. La filosofía cuándo ha ganado, la historia cuándo ha ganado, la intelectualidad cuándo ha ganado. Eso no sirve. Eso de razonar, hablar, eso no sirve. Que profe, claro, no sirve. Lo que pasa es que al hombre le han mentido. Al hombre lo han dominado. Le han puesto, le han impuesto aquí la razón para someterlo, para no dejar que surja. Le hablan de la razón. Y la razón como algo que tiene que venerar. No, la razón no merece ser venerada. Y hay otros que peor, le hablan de amor al prójimo. Le hablan de Dios. Dios tampoco. Ni razón, ni Dios, ninguno. Dios ha muerto, señores. El hombre tiene que romper con esas ataduras. El hombre tiene que superar al hombre. Y tiene que transformarse en el superhombre.
donde matar es una opción. ¿Quién te ha dicho que matar es malo? De repente matar es bueno. Yo, como superhombre, impongo las cosas. Nietzsche, quieras o no, Nietzsche es eh, quieras o no, va a ser tomado como el gran antecedente a lo que fue en su momento el nacimiento del fascismo. En 1922, aquí Mussolini y su gente va a llevar a cabo la marcha sobre Roma. Los socialistas, bajo el liderazgo de un señor que se llama Danunzio, estaban teniendo cada vez mayor presencia política. Empezaban a presionar al Estado. En ese momento, en Italia, lo que existía era una monarquía constitucional, con el rey Víctor Manuel III, si no estoy mal. Entonces, en aquel momento, Mussolini, Mussolini aprovecha el contexto, ¿para qué? Aprovecha el contexto para reprimir, salir, llevar a cabo una gran manifestación, y por puesta de mano le gana a Danunzio, por puesta de mano le ganan los socialistas. Profe, ¿qué hizo entonces Mussolini? Mussolini, en ese momento, el rey Víctor Manuel y los parlamentarios dicen, ese joven es interesante, tráiganlo para acá, vamos a conversar con él. Él es la única solución contra estos socialistas. Nos están poniendo contra la pared y él es la solución. Y lo nombraron primer ministro. O sea, con la marcha sobre Roma, Mussolini toma el poder. Nombrado primer ministro. Profe, si ya masacraba a todos esos rojos, no siendo autoridad, ahora imagínate siendo primer ministro. Se acabó, ¿no? Rojos, adiós. Pero para ganarse a la población, ¿qué hizo? Controló, como es totalitario, no solamente controla la cuestión política, también controla la cuestión económica. Profe, si controlan la cuestión económica, ¿qué es lo que van a hacer? A partir de controlar la cuestión económica, impulsa obras públicas, lleva a cabo labores asistencialistas, ¿ya? Un poco más y empieza a otorgar bonos a toda la gente, ¿ya? Es la manera de ganar a la población, ¿ya? Es que de esa manera Mussolini se va haciendo popular en ese momento. Y no se va a quedar solamente como primer ministro, lo van a nombrar Duce. ¿Qué quiere decir? Líder único. Ya no habrán más elecciones. ¿Para qué elecciones si con Mussolini ya lo tenemos todo? Y así Mussolini se quedó en el poder. Para poder obtener mayor respaldo, Mussolini necesita ¿qué cosa? Una alianza con otro que también es anticomunista. Hitler, profe, no. ¿Quién entonces? El Papa. ¿Qué? Con el Papa. 1929, Tratado de Letrán. Italia reconoce la autonomía del Vaticano. El Vaticano hasta ese momento se rebelaba y decía que no podía formar parte de Italia, que el territorio de Dios no podía ser parte de un país. ¿Qué reclamaban? Reclamaban su autonomía. Mussolini se lo entrega. A cambio de eso, la Iglesia Católica respaldará al gobierno fascista de Mussolini y obtendrá el apoyo de la población. Profe, ¿el anticomunismo se puede mezclar con el campo religioso? Claro. Y se hizo. Lo que hizo Mussolini será superado por Hitler. El Führer. Líder único. ¿Cuándo se logra eso? Vamos a ver en la parte final. Al igual que Mussolini, Hitler formó las llamadas camisas pardas. ¿Qué son las camisas pardas, profe? Son un grupo que salía a la calle, encontraba algunos socialistas, alguien que simplemente mejoras laborales, ya le caían a palos. Todos son rojos. Todos son rojos. Hay que destruir esto. Y encima, no son solamente rojos, son judíos. ¿Ya? Son rojos y son judíos. Elimínalos, ¿no? Y se le iban encima.
El partido nazi no lo crea Hitler, él se une al partido nazi. El partido nazi es de Dechler. Hitler se suma y le va a agregar nuevas tonalidades. Rápidamente empezó a hacerse muy popular. Y en 1924 entendía Hitler que había llegado el momento de llegar al poder. Profe, por la vía electoral, no. La vía electoral eso es de los débiles. Los débiles apelan a eso de lo electoral. No, aquí por la vía de la fuerza. Y se va a dar el llamado push nazi. El intento del golpe de Estado contra la República de Weimar. ¿Cuándo había nacido la República de Weimar? 1918, a fines de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hitler lo que hace en aquel momento es intentar el golpe de Estado para terminar con esa República de Weimar que él entiende que los ha traicionado a todos los alemanes, que es la que ha firmado el Tratado de Versalles. ¿Ya? Entonces, en 1924, con el push nazi, se intentó tomar el poder. ¿Lo lograron? No lo lograron. Hitler es capturado junto a aquellos que lo habían apoyado. Estando ya en el proceso judicial, ¿ya? Empieza la parte de la oralidad ya del juicio, ¿ya? Y en ese momento le preguntan a cada uno, ¿usted es, cómo se entiende usted frente a este acontecimiento? ¿Cómo se declara? Y la gran mayoría se había declarado inocente. Hitler dice, yo me declaro culpable, sorprendiendo a medio mundo. Se levanta y le dice, yo me declaro culpable de no poner de rodillas a Alemán. Yo me declaro culpable de no dejar pisotear a Alemania. Yo me declaro culpable de no aceptar el Tratado de Versalles. Y si tengo que pagar por ello, no hay ningún problema. Pero la raza alemana jamás se va a rendir. Pregunta, ¿cómo que habrá quedado Hitler? Lo máximo, ¿no? ¿Ya? Hitler es lo máximo. Y lo sentenciaron. Se declaró culpable, ya pues, profe. Entonces lo mandaron a la cárcel, sí, y en la cárcel va a escribir My Camp, mi lucha. Y en mi lucha, ¿ya? Va, claro, una cárcel dorada en realidad, ¿no? Tenía hasta su asistente dentro de la cárcel, un espacio. Había que tratarlo bien, ¿no? Profe, porque el empresariado estaba muy de acuerdo con Hitler, pero bueno, no podían ir más allá. Entonces, Hitler aquí propone el antisemitismo, el racismo alemán. Hitler señala algo así, ¿no? En el camp. Hay una suerte hasta de tres razas. La raza aria, la raza anglosajona y los otros. ¿Ya? La raza aria es la raza pura, es la que se merece gobernar, dominar el mundo. Es la que ha logrado el superhombre. La raza anglosajona es interesante porque también ha logrado un gran desarrollo económico, tiene algo de pureza, el caso norteamericano es el más obvio, dice, ya, ahí los norteamericanos eliminaron a los pieles rojas y mantuvieron su unidad racial. Y los otros serían como los españoles, porque esos donde llegaron se mezclaron, llevaron a cabo mestizaje. Mira América Latina, mira ahí, mira ese país con gente de color y todo ello. Por eso están atrasados, por eso están así, por eso que le meten 3 goles. Entonces, profe, ya suave. Entonces dice, ellos no merecen gobernar, pues. Ellos merecen que los gobiernen más bien, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? De ahí la teoría del espacio vital. Alemania tiene que expandirse. Y se justifica su expansión, ¿por qué? Porque no solamente es una raza pura, sino que a donde ha llegado logra desarrollo.
Y eso es bueno para el mundo. Así lo entiendo. Finalmente sale de la cárcel. En 1932 postula a las elecciones presidenciales. Logró una gran mayoría parlamentaria. Eso sí, tiene problemas a nivel del proceso electoral porque al final se forma todo un frente contra Hitler. No lo quieren dejar llegar al poder. Y por poquito, por nada, pierde la elección. Pero perdió la elección, perdió la elección. No ingresó, no ingresó. Yo sé lo que siente Hitler. Se quedó por décimas, sí. ¿Quién le ganó? Le ganó un viejito que se llamó Hindenburg. Hindenburg, un general de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Le gana la elección. Hitler no aceptó su derrota. Hitler entiende que le han arrebatado la elección presidencial. Y desde el Parlamento le va a hacer la vida de cuadritos a Hindenburg. Para 1932 ya estamos en plena Gran Depresión. Se necesitan leyes para poder afrontar la crisis. Más bien, se incendia el Reichstag. ¿Qué es el Reichstag? El Parlamento alemán. ¿Y para qué se incendia? Se le echa la culpa a los comunistas. Los comunistas están detrás de todo esto. Porque los comunistas serán perseguidos. Y al ser perseguidos, se consolida mucho más dentro del Parlamento el grupo de Hitler. Cuando Hindenburg ya no puede más, Hindenburg dice, está bien ya, convóquenlo a Hitler. Hitler, te nombro primer ministro. Ya pues, pero ya no me hagas la vida imposible. Y Hitler es nombrado primer ministro. Al poco tiempo, casualidad, se murió Hindenburg. Casualidades. Y en ese momento el Parlamento dice, Hitler tiene que ser nombrado Führer. El Parlamento llega a esa conclusión. Prácticamente se autodisuelve el Parlamento y nombra a Hitler Führer, líder único, estableciéndose el llamado Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Una vez ya en el poder, ahora sí, Hitler se tenía que ocupar de aquellos que habían sido contrarios a él. Él estaba todavía con la sangre en el ojo. Él sabía que había gente que se había opuesto a él. Y lo peor, había gente dentro de su propio partido. Y empezó la noche de los cuchillos largos. En una sola noche terminó con los opositores dentro de su partido. Balazo en la cabeza, se acabó. ¿Por qué? Claro. Y luego de esto, llevará a cabo la llamada Noche de los Vidrios Rotos. ¿Y qué es la Noche de los Vidrios Rotos? Destruir establecimientos judíos. Esta Noche de los Vidrios Rotos es el previo a lo que va a ser la formación de los campos de concentración, que tú lo vas a ver en tu película, La Lista de Schindler o El Niño de Pijama Rayas. Profe, pero Hitler está expandiéndose, también el pianista. Hitler se está expandiendo, Mussolini también, Stalin también, Estados Unidos necesita la guerra, el mundo necesita la guerra. Profe, todo está listo para la guerra, ¿no? Sí. ¿Y la guerra? Próxima semana. Profe, ¿qué? Terminó ya. Ya estamos ya en hora. Ya. No ve, profe, así no. Ya. Esa es otra historia. Ya. Entonces, con eso vamos a las claves. Ya, profe, ya. 1. El fascismo es un fenómeno político contemporáneo y su principal base de apoyo fue la clase media. La clase media. Profe, ¿por qué la clase media? La clase A está bien, pero aquellos que se querían clase A fueron los que de alguna manera se asumieron. Ya en la parte final les voy a dar la posibilidad de hacer su captura de pantalla, ¿ok? 2. Durante la Guerra Civil Española, ya, previo a la Segunda Guerra Mundial, y eso lo vamos a ver la próxima semana, se va a dar la Guerra Civil Española, donde Italia y Alemania van a apoyar el ascenso al poder de un señor que se llama Francisco Franco. ¿Ya? Entonces, 2, avión.
3. En 1919 Mussolini creó los Fasci di Combattimento, grupo armado que persiguió a los anarquistas y comunistas, los molió a golpes, ¿no? 4. País menos golpeado con el crack del 29, Rusia. 5. El gobierno republicano español fue destruido en 1939 por Franco, ¿no? Cuando Franco llega al poder con el apoyo de Hitler. Lo vamos a ver más la próxima semana. El sistema político totalitario y vertical que desde la Primera Guerra Mundial se originó en Italia, el fascismo. ¿Ya? 6. Deo. Fascismo. 7. La crisis económica que asolaba Alemania con millones de parados llegó en 1933 al poder del partido nazi con Adolf Hitler. Al gobierno. ¿Cómo llegó al gobierno el partido? Ya, en el 33. ¿Cómo llegó al gobierno? ¿Por golpe de Estado? No, no dio el golpe de Estado. Por la imposición de la Iglesia, por apoyo, tras matar al presidente Hindenburg. Claro, la única, ¿no? Ya, no hay un golpe de Estado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ya, pero más que matar a Hindenburg, es que no está tan probado, ¿no? Pero las malas lenguas dicen que lo mató. Ya, vamos a suponer que mató. Se muere, se muere. 8. ¿Cómo se conoce al periodo de entreguerras? En la década del 30, caracterizado por una gran crisis económica que afectó a todos los Estados Unidos y rápidamente se expandió por Europa. Gran Depresión. ¿Ya? Algo así como tú ayer a las 11:30 de la noche. La, la marcha sobre Roma, que lideró Mussolini en 1922, le permitió ser nombrado de Italia primer ministro, ¿no? Primer ministro. En el periodo de entreguerras, los movimientos políticos que más crecieron en Europa fueron, los que más crecieron económicamente fueron el fascismo y el nazismo. Ya, político, ¿no? El terreno político, fascismo y nazismo. El crack del 29 desencadenó la gran crisis capitalista mundial en los años 30. ¿Se inició con qué? Con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, pues, ¿no? 11 avión. Correcto. 12. El líder del fascismo italiano dirigió la marcha sobre Roma, con la que ocupó la capital, con sus camisas negras, obteniendo de las manos del rey Víctor Manuel III la jefatura del gobierno italiano. Ese es Mussolini. Mussolini. 12. Beso. Los regímenes y autoridades surgidos en el periodo de entreguerras comparten las siguientes características. Rol principal del Estado en la vida particular y pública, verdadero. Mantenimiento de los derechos y libertades civiles, falso. Provocaron la Gran Depresión, no. Exaltación del líder personalizado en la nación y la raza, verdadero. Expansión territorial y dominación de las masas, verdadero. Entonces sería 1, 4 y 5. ¿Hay clave? Beso. 14. El fascismo italiano y el movimiento ideológico político surgido después de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por oponerse y combatir a la democracia liberal y al comunismo, ¿no? 14. Beso. Y 15. Tratado que puso fin al conflicto entre el papado y el Estado italiano, se llama el Tratado de Letrán, ¿no? 15. Avión. Listo. Vamos a la última captura, por favor, para despedirnos, ¿no? A ver, está. Me dijeron que le faltó esa. ¿Está bien? Hagan su captura de pantalla, por favor. ¿Listos? La anterior también. Ya, la anterior también. Hagan su captura de pantalla. Sonríemos. Ahí está. Listo. Ya, ya listo. Palmeme, palmeme. Ya, y la última, la última. Ahí, ahí. Vamos. Te tiro mi piedra. ¿Qué tal? Ya, listos. Ya. Con eso terminamos. ¿Está bien? ¿Listos? Listo. Ya. Entonces, listos. Listos, jóvenes. Muchas gracias.